poco ayudaros a hablar un poco. Bueno, arratsaldeon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Hace unas semanas tuve la oportunidad de poder reunirme con representantes de asociaciones de mujeres víctimas y supervivientes de violencia machista. Pude escuchar directamente a las asociaciones Gozarbi, Bizirik, Biziatu y Guerreras. Hauek dira elkarteek helarazi zizkidaten eskaera nagusiak, empatia gehiago, hurbiltasuna, laguntza psikologiko gehiago eta profesionalentzako prestakuntza espezializatu gehiago. Sensibilizazio ekintza gehiago ere eskatzen zizkigute. Mayor empatía, cercanía, más apoyo psicológico y más formación especializada para los y las profesionales. Bueno, como os decía, mayor empatía, cercanía, más apoyo psicológico y más formación especializada para las y los profesionales que les atienden son las principales peticiones que me trasladaron las asociaciones de supervivientes. También nos pedían más acciones de sensibilización. Y esta reunión de hoy está vinculada también a lograr una mayor sensibilización social, aprovechando el interés que se despierta en los medios de comunicación en torno al 25 de noviembre. Pero hoy, sobre todo, quiero escuchar a una representación de los servicios que ofrecemos, que son ofrecidos por el Gobierno vasco, que día a día ayudáis a estas víctimas. Y como diría el viejo refrán, no estáis todos los que son, pero sí sois todos los que estáis. O como diríamos ahora en lenguaje inclusivo, no estáis todas las personas que sois, pero sí sois todas las personas que estáis. Como consejera de Igualdad quiero escucharos, pero también quiero pediros que intensifiquéis vuestras relaciones y trabajo en red. Quiero saber en qué estáis trabajando para poder mejorar la atención a las mujeres víctimas. Quiero saber qué nuevas situaciones estáis detectando para que nos adentremos o nos adelantemos a su prevención. Quiero saber también vuestras necesidades para una mejor atención. El pasado viernes, en el Parlamento, en la sesión de control, tuve la oportunidad de detallar los servicios que el Gobierno ofrece a las personas que sufren esta violencia, ¿no? Y permitidme que hoy haga el ejercicio de recordar cuáles son esos servicios. Servicio especializado de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia, el 900-840-111. El equipo de la Dirección de Servicios Sociales para la gestión de la ayuda económica del pago único para mujeres víctimas de violencia de género, servicio de asesoramiento e información a profesionales que atienden a mujeres víctimas, el servicio de atención a las víctimas con 30 años de andadura en el entramado judicial, el programa de acompañamiento Sureki, el Centro Coordinador de Violencia contra las Mujeres, el servicio de asistencia jurídica gratuita, puntos de encuentro familiar, procedimiento de actuación recientemente actualizado de Osakidetza ante situaciones de violencia de género y agresiones sexuales, el equipo de proceso frente a la violencia de género de la Ertzaintza, la implantación progresiva del proyecto EVA, el sistema digital de gestión compartida de todos los expedientes por delitos de violencia de género y de las policías locales, el plan de acción para la implementación de un protocolo revisado para la atención integral y coordinada desde la Ertzaintza, el grupo policial especializado en trata de mujeres y niñas, renovación del material audiovisual que se muestra en las Ertzain-etxeak a las víctimas con una mirada interseccional, exención de pagos de enseñanzas universitarias para mujeres con sus hijos e hijas víctimas, becas educativas a mujeres y sus hijos e hijas víctimas, traslados de expedientes académicos de mujeres y de sus hijos e hijas víctimas, implementación del segundo plan de coeducación para el sistema educativo vasco, medidas de acción positiva para las mujeres en situación de violencia de género en la renta de garantía de ingresos, el servicio de mediación laboral en Lanbide, con al menos una persona tutora para mujeres víctimas en cada una de sus 42 oficinas, con asesoramiento para la realización de su plan de inserción sociolaboral. Una baremación adicional en las promociones de vivienda de protección pública en régimen de alquiler.
asignación directa de viviendas en régimen de alquiler en casos graves y excepcionales. Un montón de cosas que venimos haciendo y que incluso a veces nosotros mismos no sabemos ni que las estamos poniendo en marcha o no las vemos en un contexto global, ¿verdad? Ya esta relación no es tan exhaustiva, habría que añadir el programa formativo Jabetus, dirigido desde Emakunde a profesionales que intervienen con mujeres víctimas, o el programa Gakoa hacia maltratadores, además de la labor desarrollada desde ayuntamientos y diputaciones. Como veis, un conjunto de equipos profesionales del Gobierno vasco que volcáis vuestro esfuerzo en informar y ayudar a las víctimas de violencia machista. Tratáis con vuestro trabajo de atender y empoderar a las mujeres víctimas. A nuestros equipos y a nuestros grupos técnicos del Gobierno hay que añadir los servicios sociales municipales y numerosos programas de las diputaciones forales. Equipos que trabajáis colaborativamente y en equipo en el marco de la Comisión de Seguimiento del segundo acuerdo coordinado por Emakunde. Y como consejera de Igualdad, quiero reconocer vuestro esfuerzo y vuestro trabajo y vuestro compromiso y vuestra profesionalidad. Arreta pertsonalizatua jasotzeko ate ugari izatea abantaila izan daiteke eta izan behar du, baina soilik ondo koordinatzeko eta biktimak behin eta berriz ez biktimatzeko gai bagara. Sarrera anitzeko bateak, baina erakunde publikoek arreta integrala eta integratua eskaintzeko gai direnak. Horrela, epe laburrean lanean jarraituko dugu emakumeen aurkako indarkeriaren biktima guztiei arreta integrala eskaintzeko bereziki egoera ahulenean daudenei. Contar con diversidad de puertas de entrada a la atención personalizada puede y debe ser una ventaja, pero solo si somos capaces de coordinarnos bien y evitar la revictimización reiterada de las víctimas. Puertas de entradas múltiples, pero siendo capaces desde las instituciones públicas de ofrecer una atención integral e integrada. Así seguiremos trabajando en el corto plazo para ofrecer una atención integral a todas las víctimas de la violencia contra las mujeres, con especial atención a las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Hoy estamos en Satevi, porque en numerosas ocasiones el 900, 840, 111 y su convenio con el 016 son la primera puerta de entrada al sistema. Hemos convocado a los medios de comunicación aquí para ayudar a dar una mayor difusión a este servicio especializado de atención telefónica. En este 2021, Satevi ha atendido ya a 2.421 llamadas. Las estadísticas coordinadas por Emakunde nos indican que son ya 4.003 las actuaciones policiales en este 2021. Y estos días estamos volviendo a recordar el asesinato de la joven Maguette Begu. Aquella muerte supuso un fracaso colectivo para todo el sistema de protección a las víctimas. Cada mujer maltratada es un fracaso para todas nosotras y nosotros, porque cada una de esas mujeres y por cada una de esas mujeres debemos redoblar esfuerzos. Por cada una de estas mujeres, la lucha contra la violencia machista es prioritaria para el Gobierno vasco y para los equipos que estáis hoy aquí representados. Y a continuación voy a ceder la palabra a Ollane Zarate para que nos dé cuenta pues de lo que hemos estado haciendo en Satevi. Ella es psicóloga y coordinadora del teléfono Satevi, así que zurea da hitza, Ollane. Eskerrik asko. Bueno, pues aquí estamos, compañeros y compañeras que estamos atendiendo a mujeres víctimas de violencia, y para nosotras es una oportunidad poder juntarnos y poder coordinarnos y ver en qué manera podemos mejorar o ayudar ayudar a la mujer, a las mujeres víctimas de violencia a salir de la situación, ¿no? Entonces vemos importante esta reunión que tenemos hoy aquí. Como comentaba Beatriz, el tema de la puerta de entrada, ¿no? Nosotras desde Satevi sí que vemos que el 900, 840, 111 puede ser una puerta de entrada para la atención a situaciones de violencia contra las mujeres. Somos un equipo especializado en la atención a mujeres víctimas de violencia, formado por psicólogas, trabajadoras sociales y educadoras. Y una de las características principales del servicio es que es un servicio de 24 horas, gratuito y confidencial, por lo que
no hay que pedir cita para poder acudir o llamar o poder ser atendida en el servicio Satevi, ¿no? Por eso vemos importante esa puerta de entrada en cualquier momento del día y sin pedir cita. Damos una información, una orientación y un acompañamiento a esas mujeres o personas allegadas o profesionales que puedan llamar al teléfono para poder orientar. Siempre la característica fundamental en nuestro servicio es el apoyo emocional que les podamos dar a esas mujeres para que poco a poco vayan dando pasos para poder salir de esa situación. La atención se da en más de 50 idiomas y hay un canal especializado para la atención a personas sordas que se llama Es Visual. Como bien sabéis, se atiende en toda la comunidad y puede ser, o de hecho es, un servicio complementario a todos los servicios. A todos los servicios que estamos aquí puede ser acudir a cualquier servicio presencial y ser compaginado con la atención de Satevi. De ahí la mayor coordinación y el trabajo en red, ahí la importancia de todo esto, ¿no? Mirando un poco datos, veíamos como 2020 y 2021, comparando la misma fecha, es decir, de principios de enero hasta finales de octubre del 2020, se registraban en Satevi 2.269 llamadas y este año, 2020, 2.421. Vemos que ha habido un aumento de llamadas. Sí que lo relacionamos con la pandemia o con la situación del confinamiento, que se han dado situaciones en el propio confinamiento que han hecho que luego salgan a la luz, o después del confinamiento pues que se vean situaciones, ¿no? También, de manera general, a nivel de sociedad, vemos un avance de la visibilización de la propia violencia, ¿no? De la propia violencia contra las mujeres en general. Y por eso nos centrábamos aquí en esto que teníamos preparado, era en visibilizar la violencia contra las mujeres en general. Creemos que la violencia es una sola violencia, pero se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? La violencia tiene diferentes tipos de violencia y creemos que es importante identificarlas. En nuestro caso, si nos vamos a lo que se refleja en Satevi, la mayoría de las llamadas, casi el 100%, como veis, el 90% de las llamadas se relacionan con violencia dentro de la pareja, es decir, violencia de género en pareja o expareja. Y casi el 4%, el 3,97%, está relacionada con los delitos contra la libertad sexual y el 5,7% la violencia intrafamiliar. Vale, viéndolo así, destaca mucho la violencia de género. Sí que creemos que es un servicio que se relaciona, por un lado, con la violencia de género y hay el poder abrirlo y que se pueda saber que atendemos a todo tipo de violencias, y también que la violencia contra la libertad sexual y intrafamiliar pues no se visibiliza tanto, ¿no? No se llama a un servicio 900, 840, 111 contando situaciones más relacionadas igual con la violencia intrafamiliar, ¿no? Una madre mayor que vive con su hijo pues lo ve posiblemente como algo más normalizado y no llama a nuestro servicio, ¿no? Sí que creemos que se están visibilizando más y que sí que somos facilitadoras en general o facilitadores en los servicios de poder expresar y que cada mujer tenga su espacio para poder compartir esas situaciones de violencia y que cada vez pues, se expresan más. La violencia, esa manifestación que se hace de la violencia, ese foco que poníamos este año nosotras desde Satevi de manifestación de la violencia, vemos como el 100% de las llamadas son con un maltrato psicológico, como os llegará en los diferentes recursos, ¿no?
el físico, el económico y el sexual no se verbaliza tanto y no se visibiliza tanto, ¿no? Vemos que no se identifican, por ejemplo, la relación de pareja no se identifica el tema económico y el tema sexual, no se identifica como económico-sexual. El psicológico sí que es más fácil de detectarlo, pero los otros no. Entonces, es en situaciones más graves, quizás, cuando se le pone nombre a esas situaciones esas manifestaciones de la violencia, ¿no? Tal que el tema económico, cuando hablamos de situaciones graves, hablamos del tema económico, que no les dan dinero ni siquiera para comer, ¿no? Y esas sí se identifican como tal, ¿no? El maltrato económico. Y el sexual, pues que no se ve en una relación de pareja, no se detecta como puede haber violaciones, ¿no? Y sí que a nivel conjunto creemos que impacta en la violencia, cómo impacta en todas las áreas de la mujer, ¿no? Y ayudarle desde los servicios a poner nombre a la situación o a visibilizar esas situaciones le puede ayudar a la mujer. Hay momentos o situaciones emergentes o situaciones de vulnerabilidad que se detectan también en las propias mujeres. No nos podemos olvidar que los y las menores son víctimas de violencia también. En este caso, en lo que llevamos de año, se han atendido 1.038 hijos o hijas en relación a las mujeres que nos llaman. Y el tema de las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas están en una situación de mayor vulnerabilidad y hay en situaciones en que la violencia comienza con ese embarazo, ¿no? o explota con ese embarazo, y las mujeres vemos como cada vez nos llaman más mujeres embarazadas. Este año han sido 17 hasta lo que llevamos de año, y el año pasado, en el mismo periodo, fueron 12. Creemos que eso puede ser un foco también de poder coordinarnos también con centros de atención primaria o matronas, donde podamos detectar de una manera más rápida esas situaciones y poder también coordinarnos. Y por último, por terminar, insistir en cómo vemos la importancia de visibilizar la violencia. La violencia, vemos violencia como es la violencia contra las mujeres o la violencia machista, y hay diferentes formas de manifestarse, ¿no? Que las mujeres nos escuchen o sepan qué es lo que consiste cada cosa, y eso les ayuda a identificar la propia violencia para luego tomar conciencia de la propia situación de cada mujer, y luego recurrir a los servicios que estamos aquí, a cualquier servicio, para ayudarles a ir dando pasos, informarse, y que siempre sean ellas las que puedan tomar la decisión, ¿no? Y por nuestra parte, pues que estamos para escucharlas o escucharos también en esta coordinación, y que nos resulta muy interesante el poder coordinarnos hoy y el poder hacer esta reunión aquí entre todos los servicios. Eskerrik asko. Saber con qué periodicidad vais a organizar este tipo de reuniones, o si va a ser una anual y vais a ir viendo cómo pues mejora la situación o hay que implementar más medidas. Gracias. Bueno, la ley que estamos ahora mismo trabajando en el Parlamento, la modificación de la ley, lleva aparejada una serie de mejoras, o entendemos mejoras, para poder atender de una forma más adecuada el ámbito de la violencia machista, ¿no? Aparte de las cuestiones relativas a la igualdad. Dentro de lo que es la ley aparecen tres cuestiones fundamentales. Una que tiene que ser la mejora de los recursos, tanto humanos como económicos y personales. Otra que tiene que ver con la investigación
información para poder realizar esos análisis y esa evaluación, y otra que tiene que ver con la coordinación. Esta reunión ya viene de alguna forma, no sé si se viene realizando, pero sí que estamos de alguna forma trabajando colaborativamente. Existe ese segundo acuerdo de igualdad que estamos ya por fin evaluando, y vamos a ir a un tercer acuerdo en el que una de las condiciones o una de los retos que tenemos es mejorar esa colaboración y esa coordinación. Bueno, hoy es la primera vez que físicamente yo me reúno con todos los departamentos del Gobierno que ofrecen recursos y servicios a las mujeres víctimas de violencia de género machista. Vamos a ver cuáles las conclusiones de esta reunión, y en el futuro nuestra voluntad es la de seguir ampliando y trabajando coordinadamente con el objetivo de no revictimizar, de que sí que exista, decía en mi discurso, ¿no? Existen diferentes puertas de acceso de las mujeres víctimas, pero tenemos que hacer que esas puertas se hablen entre ellas, que sean puertas que se coordinen. Porque si no, al final no estaríamos dando una atención integral y de calidad, que es lo que precisan y necesitan estas mujeres, ¿no? Por tanto, vamos a profundizar en esa colaboración, en esa coordinación. La propia ley lo recoge. El tercer acuerdo que en Emakunde ya vamos a trabajar y que ya lo estamos haciendo, también es una de las herramientas fundamentales para avanzar en igualdad. Y bueno, pues después de esta hora y media de trabajo que voy a compartir con todos ellos y ellas, pues estableceremos cuál es el mejor camino para poder seguir avanzando y mejorando nuestra atención. Bale, gauza da, esatebin aurten jaso ditugula, 2021 urtean jaso ditugula 2421 dei. Pasan urteko deiekin konparatuz, deiak igo dira. Pasan urtean izan zirelako 2279. Beti esaten dugu, esatebin ez dagoela deirik gabeko egunik. Hau da, beti deiak ditugu, egunero deiak ditugu. Eta ikusten dugu zelan deiak igo direla gauza ezberdinetangatik, ez? Konfinamendu garaian ere indarkeria matxista egoerak bizi izan ziren etxe barruan, eta orain ateratzen daude, ez? Eta orokorrean gizarte mailan zelan kontzientzia gehiago dekogun, eta orduan ateratzen dira egoera horiek, eta horregatik jendea edo kasu honetan emakumeak edo hurbileko pertsonak edo profesionalak deitzen daude kasu honetan zatebira laguntza bila, ez? Gero datuak ere, zatebi erlazionatzen da bikotekidearekin, ez? Bikotekide eta bikotekide ohiarekin. Deien 80% gutxi gora bera izan da hauena, ez? Eta gero, sexu askatasunan aurkeko delituak 4%, eta familia barruan gertatzen diren indarkeria 5,70 ere, ez? Ikusten dugu nahiko desberdintasun handia dagoela bikotekidea eta besteen arteko indarkeria ezberdinekin, ez? Erlazionatzen dugu, zelan 80 hori, zelan txatemin erlazionatzen den horrekin, ez? Bikotekidearekin, eta besteak geratzen dira pizkatxo bat kanpo. Eta gure helburua da, zatebi erlazionatzea indarkeriarekin, emakumearen indarkeriarekin orokorrean. Indarkerien adierazpenari buruz hitz egiterakoan, ikusten dugu zelan psikologikoa direla beti agertzen da indarkeria psikologikoa deietan. Eta fisiko, ekonomiko eta sexuala basuagoa da, deitzen dutenean gertaiteke azaltzen dutela egoera hau, kasua denean adibidez zelan da, larriagoa. Eta erlazionatzen da orokorrean psikologikoarekin. Ikusten dugu zelan indarkeria eragina duen emakumeetan, emakumeen alderdi guztietan. Eta
zaurgarritasun momentuetan ikusten dugu zelan seme-alabak orain arte jaso ditugu 1038 seme-alaba biktimaren deiak. Bueno, kasu honetan izan dira emakumeak edo familiakoak deitu dutenak, baina ezin ditugu ahaztu seme-alabak ere biktimak direla. Eta haurdun dauden emakumeak. Orain artea 17 dei jaso ditugu haurdun dauden emakumeak, eta pasan urtean izan ziren 12. Gure ideia izango zen hor pizkatxo bat ikustea zer gertatzen ari den eta zelan heldu emakume hoiengan, ez? Eta azkenengoz esan, indarkeria garrantzitsua ikusten dugula, indarkeria identifikatu behar dugula, eta lagundu behar diegu emakume horiei indarkeria horiei identifikatzen, kontzientzia hartzeko, eta gero zerbitzu ezberdinetara deitzeko edo joateko, gero beraiek nahi dutena egiteko. Beti izaten emakumea erabaki hartzen duena. Eta kasu honetan, edozein momentutan, 900-840-911 zerbitzura deitu dezakete eta do dezakezue. Si mis datos no me fallan, el primer trimestre fueron 551 y el segundo 838. Este tercer trimestre han sido 1.032 llamadas, que superan en casi 200 al segundo trimestre. Quería saber si hay algún parámetro, alguna explicación para que en verano se hayan incrementado las llamadas al servicio de SATEDI. Bueno, ha habido situaciones en las que ha hecho que se incrementen estas llamadas, ¿no? El tema de lo que comentábamos, el tema del confinamiento pudo ser un motivo, pero ahora el que se esté visibilizando más en los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? El que haya habido ciertas muertes también que han hecho que las llamadas se reactivan. Vemos claramente que cuando sale algo en televisión, las llamadas suben. Cuando sale una muerte, las llamadas suben. Y eso hace que el servicio esté a tope y que las llamadas pues que sigan aumentando. Ahora, estos días después de esto, pues seguramente también sucederá y puede ser que el año terminemos con una subida significativa.